Queridos espectadores, bienvenidos. La historia de hoy es un viaje silencioso pero lleno de emoción. Cuenta los primeros días de Huen y de después de convertirse oficialmente en marido y mujer. No es una historia de grandes giros ni de dramas ruidosos, sino de pequeños momentos donde el amor, la familia y la confianza se transmiten de formas sencillas pero profundas. Después de la boda, durante una reunión familiar cálida e íntima, cuando las risas y los buenos deseos aún llenaban la casa, la madre de Bassam decidió entregarles un regalo especial. Era una reliquia familiar muy valiosa, cuidada y protegida durante generaciones, que solo se entrega cuando la familia siente que es el momento de confiar de verdad en un nuevo matrimonio. Aquella reliquia no tenía solo valor material o sentimental, era un símbolo de amor duradero, de responsabilidad y de mensajes silenciosos sobre cómo cuidar un hogar a lo largo del tiempo. Huen y De recibieron ese regalo con respeto y humildad, viéndolo como el tesoro más valioso de sus vidas, un puente que conecta el pasado, el presente y el futuro de la familia que ahora les tocaba continuar. Si te gustan las historias familiares cálidas, llenas de emoción y significado como esta, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario para compartir tu opinión. Tu apoyo es la mayor motivación para que sigamos trayendo historias que llegan al corazón. Muchas gracias y nos vemos en los próximos videos. Después de que Huen y De se convirtieran oficialmente en marido y mujer, la casa en la que vivían juntos parecía haberse llenado de una nueva calidez. No porque los muebles hubieran cambiado, sino porque dos personas empezaban a aprender cómo pertenecer el uno al otro. Incluso las paredes familiares parecían más suaves, como si la propia casa entendiera por fin lo que significa ser una familia. Esa noche, cuando los últimos invitados ya se habían ido y las risas de la celebración se fueron apagando hasta dejar una calma tranquila, la madre de Bassam invitó suavemente a los dos a sentarse en la sala. La luz amarilla de una pequeña lámpara caía sobre el suelo de madera vieja, creando sombras suaves. El ambiente se sentía diferente, cercano, pero al mismo tiempo solemne. Huen notó que la mirada de Bassam esa noche no era como siempre. En ella había la ternura de una madre, pero también la serenidad de alguien que está a punto de entregar algo muy importante. Tanto Huen como De se sentaron más rectos sin darse cuenta, como si sus corazones ya supieran que ese momento los acompañaría toda la vida. Sin decir nada, Bassam se levantó despacio y caminó hacia un viejo armario de madera en la esquina de la habitación, un mueble que llevaba allí tanto tiempo que parecía parte de la casa. Del cajón más bajo sacó con cuidado una pequeña caja antigua envuelta en un paño bordado a mano ya desteñido. Las puntadas no eran perfectas, pero reflejaban la dedicación y la paciencia de tiempos lejanos. Cuando Bassam regresó y dejó la caja sobre la mesa, la habitación quedó envuelta en un silencio respetuoso. Acarició suavemente la tela como si tocara recuerdos y entonces habló con una voz tranquila, firme y cargada de emoción. Esto dijo apoyando la mano sobre la tapa: no es solo un objeto, es la memoria de nuestra familia. Contó que esa reliquia había pasado de generación en generación, siendo testigo de matrimonios, del nacimiento de niños y también de separaciones y reencuentros. Había estado presente tanto en los años felices como en los momentos difíciles, recordando que la familia no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena cuidarla. La mirada de Bassam pasó de De y se detuvo en Huen, una mirada suave, pausada y llena de aceptación. En ese instante, Huen sintió algo muy profundo. No fueron palabras ni rituales, sino la confirmación silenciosa de que ya no era solo una nuera, sino que realmente se había convertido en una hija de esa familia. Y niñas, De escuchaba en silencio con el pecho apretado por la emoción. Conocía esa reliquia desde hacía tiempo, pero nunca pensó que llegaría el día en que su madre la entregara. Cuando Bassam puso la caja en manos de ambos, no solo en las suyas, sino también en las de Huen, De comprendió que no era simplemente un regalo.
Era la bendición más profunda, la confianza total que una madre podía depositar en el matrimonio de su hijo. En ese momento, Hwen y De no dijeron nada, pero en ese silencio los dos sabían algo con certeza. Desde ese instante, no solo eran esposo y esposa, sino también los guardianes de un legado de amor, responsabilidad y unión que había perdurado a lo largo de muchas generaciones. Cuando Bassam empujó suavemente la caja hacia los dos, el ambiente en la habitación pareció detenerse por un instante. Hwen, casi por reflejo, extendió ambas manos para recibirla. Cada movimiento fue lento y cuidadoso, como si un gesto mal hecho pudiera romper la solemnidad de ese momento. Inclinó ligeramente la cabeza y dentro de ella surgió una emoción difícil de describir, una mezcla de conmoción, gratitud y un leve temblor ante el gran honor que estaba recibiendo. De colocó su mano sobre la de ella. La mano de él era cálida y firme, y apretó con suavidad, apenas un gesto, como una promesa silenciosa. Desde ese instante, todo lo que llevarían consigo, la responsabilidad, el amor, incluso los recuerdos que aún no existían, ya no pertenecería a uno solo, sino a ambos para compartirlo y sostenerlo juntos. Bassam observó la escena y sonrió. No era una sonrisa brillante ni inmediata, sino la sonrisa aliviada de alguien que por fin puede soltar. Sabía que aquello que había cuidado durante tantos años, no solo un objeto sino una parte de la historia familiar, ahora había llegado al lugar correcto, a las personas correctas. En esa habitación tranquila, entre muebles conocidos y paredes que habían sido testigos de tantos cambios, tuvo lugar una transición silenciosa pero extraordinaria. No hubo ceremonias solemnes ni aplausos, solo confianza, amor y una sensación de pertenencia que se extendía sin hacer ruido. Para Hwen, y de ese momento marcó el verdadero inicio de su vida como esposos, un comienzo profundamente enraizado en la familia, la tradición y la promesa de continuidad. Bassam abrió despacio la tapa de la caja de madera. El leve sonido de la bisagra resonó con claridad en el silencio, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a escuchar. Dentro estaba la reliquia familiar sencilla, sin brillo ni lujo, pero con una presencia solemne, que atrapó de inmediato la mirada de Hwen y De. No era un objeto destinado a impresionar por riqueza. Su valor estaba en las historias que lo acompañaban, en las manos que lo habían sostenido, y en el amor que lo había protegido a lo largo de generaciones. La voz de Bassam se volvió más suave al empezar a contar. Hablaba de la reliquia como si fuera una vieja amiga silenciosa, paciente, siempre presente en los momentos más importantes. Había sido guardada cerca en años inciertos, sacada en instantes de esperanza, y luego colocada de nuevo con cuidado en la caja, esperando el siguiente capítulo de la familia. Había pertenecido primero a los abuelos de luego a sus padres, siendo testigo discreto de votos temblorosos y promesas hechas no solo en tiempos felices, sino también en medio de las pruebas. Cada familia tiene algo así, dijo Bassam en voz baja. No porque sea raro, sino porque nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Hwen escuchaba sin apartar la mirada de la reliquia. En ese instante sintió como si estuviera entrando en un flujo largo y continuo, el mismo lugar donde otras mujeres antes que ella habían estado, habían sentido nervios, habían tenido esperanza y habían elegido amar por completo, aún sabiendo que el camino no sería fácil. Un calor suave le llenó el pecho, mezclándose con un sentido de responsabilidad que nunca antes había sabido nombrar. No era un regalo para exhibir. Era un recordatorio de que el matrimonio se construye con paciencia, sacrificio y la decisión de protegerse incluso cuando la vida se vuelve pesada. Bassam se giró completamente hacia Hwen con una mirada firme pero amable. Habló del matrimonio no como un sueño de cuento de hadas,
sino como un camino largo que requiere resistencia y compasión. Habrá días en los que el amor se sienta ligero, dijo con calma, y también habrá días en los que se sienta como un trabajo. En esos días recuerden esta reliquia. Recuerden que muchos antes que ustedes se cansaron, lucharon, pero aún así eligieron quedarse juntos. No fue una advertencia, sino una bendición sincera, sólida y llena de esperanza. Sintió un nudo en la garganta al ver a Gwen escuchar cada palabra. Siempre había sabido que su madre era fuerte, pero en ese momento comprendió que esa fortaleza no venía de la dureza, sino de años de amor, perdón, y de cuidar en silencio para que la familia se mantuviera unida. Y en ese instante supo que la decisión de entregar la reliquia no era solo un acto de su madre, sino la confianza plena que ella depositaba en el futuro de Gwen y de. Él tomó la mano de Gwen. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella sin prisa ni ostentación, con una firmeza justa como un apoyo silencioso. En ese pequeño gesto había una promesa que no necesitaba palabras, que caminaría a su lado, no solo en los días tranquilos y fáciles, sino también en los tramos difíciles que vendrían, que cuidaría no solo su amor, sino también el legado que acababan de recibir, una parte de la historia que ahora se convertía en una responsabilidad compartida. Gwen respiró hondo. Con sumo cuidado levantó la reliquia sosteniéndola como si fuera de cristal. Sus manos temblaron apenas, no por miedo a dejarla caer, sino por el peso invisible de su significado. Asintió incapaz de hablar al principio, y luego susurró un agradecimiento. En su mirada se mezclaban la emoción y la determinación, un juramento silencioso de que protegería no solo ese objeto, sino también a la familia y los valores que representaba. Bassam observaba en silencio. Su rostro estaba sereno y en sus ojos brillaba la satisfacción profunda de una madre que ha cumplido un deber importante. Sabía que las lecciones guardadas en esa reliquia no terminarían en ese momento, sino que seguirían vivas, recordadas en cada decisión que ellos tomaran. En aquella habitación tranquila, el regalo había cumplido su propósito: convertirse en un puente entre generaciones, unir el pasado con el presente y, sin hacer ruido, iluminar el camino hacia el futuro. Para Gwen y de aquello significó una comprensión más profunda del matrimonio. No solo amor, sino responsabilidad compartida, respeto mutuo y el compromiso de quedarse incluso cuando las cosas dejaran de ser fáciles. Desde ese día, la reliquia familiar pasó a ser una parte inseparable de su vida en común. No la guardaron como un tesoro frágil, ni la exhibieron para que otros la admiraran. En cambio, eligieron un lugar tranquilo y lleno de sentido en la casa, una pequeña repisa de madera cerca de la ventana, donde la luz suave de la mañana llegaba cada día. Para ellos, ese lugar era perfecto, lo bastante cerca para recordar y lo bastante silencioso para reflexionar. En los primeros días de matrimonio, cuando todo era nuevo y a veces se sentía inestable, la reliquia les daba una sensación de firmeza difícil de explicar. En las mañanas en que Dee salía temprano para ir a trabajar, Gwen a veces se detenía frente a ella y dejaba que su mente volviera a las palabras de Bassam. Poco a poco entendió que ese regalo no traía presión, sino consuelo. Le recordaba que el amor no necesita ser perfecto para durar, solo necesita ser sincero y cuidarse cada día con pequeños gestos. En esos momentos de quietud, Gwen no se sentía sola. Era como si la fuerza de quienes habían venido antes, las mujeres que amaron, resistieron y eligieron quedarse, estuviera muy cerca sosteniéndola en silencio. Para Dee, la reliquia tenía un significado distinto pero igual de profundo. Le recordaba la responsabilidad no como una carga, sino como un privilegio. Cada vez que surgía un desacuerdo, algo inevitable en cualquier matrimonio, pensaba en sus padres, en sus abuelos y en las generaciones que habían sostenido ese mismo símbolo en tiempos mucho más difíciles. Ese pensamiento calmaba su orgullo, apaciguaba la ira y lo devolvía a la paciencia.
En esos instantes, De comprendía que ser esposo no significa tener siempre la razón, sino elegir comprender en lugar de competir, elegir acompañar en lugar de proteger el ego. Había noches en que Hwen y De se sentaban juntos a hablar del futuro. Hablaban de un hogar cálido, de risas de niños, de una vida sin prisas excesivas, pero llena de amor. A veces no hacían falta palabras. Bastaba con que uno mirara hacia la reliquia para que el otro entendiera. Se había convertido en su lenguaje compartido un acuerdo silencioso de que, por compleja que fuera la vida, siempre volverían a los valores esenciales: la lealtad, el respeto y la constancia. Bassam también notó el cambio en ellos. Cada vez que los visitaba, sonreía al ver el lugar donde habían puesto la reliquia. No hacía preguntas ni daba más consejos. Sabía que el regalo había echado raíces en sus corazones. Ver a Hwen cuidar la reliquia con tanto respeto le daba la tranquilidad de saber que el futuro de su hijo estaba en buenas manos. Y al ver a De cada vez más maduro en su papel de esposo, sentía una paz profunda. Con el paso del tiempo, la reliquia dejó de ser solo un recuerdo del pasado. Se convirtió en una promesa para el futuro. Hwen y De sabían que algún día contarían esta historia a sus propios hijos, no solo el origen de la reliquia, sino lo que les había enseñado: que el amor se construye, cada día se protege con acciones y se mantiene vivo gracias a la elección de quedarse. En ese sentido, la reliquia parecía estar viva, llevando consigo el espíritu de la familia de una generación a otra. Para Hwen y De siempre sería el regalo más valioso que habían recibido. No por lo que era, sino por lo que representaba. Allí permanecía en silencio dentro de su hogar, firme y constante, igual que el matrimonio que habían decidido cuidar juntos durante toda la vida. Pero la vida rara vez permite que las promesas se mantengan para siempre en calma. Alrededor de un año después de que la reliquia fuera colocada en la repisa de madera junto a la ventana, Hwen y De comenzaron a entrar en una etapa para la que ninguno de los dos estaba realmente preparado. No porque dejaran de amarse, sino porque la vida empezó a ponerlos a prueba de maneras muy silenciosas, lo bastante sutiles como para no poder nombrarlas de inmediato, pero lo bastante pesadas como para sacudir el corazón. Todo empezó con pequeños cambios. De aceptó un nuevo cargo en el trabajo, lo que trajo consigo noches cada vez más tardías, reuniones que se alargaban hasta muy tarde y cenas frías esperando sobre la mesa. Hwen, que pasaba más tiempo en casa, fue acostumbrándose poco a poco al silencio de las noches, a la luz amarilla cayendo sobre el suelo, cuando el reloj ya pasaba de las 11. No se quejaba, no reprochaba nada, pero incluso la espera más silenciosa deja huellas invisibles de cansancio. Había noches en que Hwen se sentaba sola en la sala y su mirada se detenía sin darse cuenta en la repisa de madera. La reliquia seguía allí tranquila y silenciosa, como si no hubiera sido testigo de los cambios que ocurrían a su alrededor. Se preguntaba si las mujeres que la habían sostenido antes que ella habrían sentido alguna vez esa misma soledad. Sí, también se habrían preguntado si el amor era lo bastante fuerte para atravesar distancias que nadie sabía cómo nombrar. Una noche, cuando De regresó a casa visiblemente agotado, el silencio habitual se volvió más pesado de lo normal. Hwen había dejado su comida en la cocina, pero ya no lo esperaba en la mesa como siempre. De comió deprisa y luego se detuvo frente a la repisa de madera, donde la luz tenue de la luna, entrando por la ventana, rozaba la reliquia con suavidad. Se quedó allí durante mucho tiempo. Por primera vez desde el día en que recibieron aquel regalo, De sintió que la reliquia ya no era solo un símbolo de consuelo. Se parecía más a una pregunta que esperaba respuesta. Recordó las palabras de su madre cuando habló de los días en que el amor se parece a un trabajo. Y en ese momento lo entendió mejor que nunca. Amar no es solo sentir, es estar presente.
y en las últimas semanas su presencia se había ido debilitando, aunque su intención nunca hubiera cambiado. La primera conversación ocurrió una mañana temprano cuando ambos aún estaban cansados. No fue una gran discusión ni hubo voces elevadas. Solo frases que no encajaban bien unas con otras, silencios que se alargaban más de lo necesario. Gwen habló de la espera. Habló de la presión. Ambos tenían razón y precisamente eso hacía que todo fuera más difícil. La conversación terminó sin una conclusión clara, pero esa noche Gwen no pudo dormir. Se levantó y salió a la sala bajo una luz tenue. La reliquia seguía allí. La tocó por primera vez desde el día en que la colocaron en la repisa, un contacto ligero y vacilante. En ese instante, Gwen pensó en Bassam. Recordó su mirada firme y amable, su voz que nunca idealizaba el matrimonio, pero tampoco lo oscurecía. Ella había hablado de la elección de quedarse. Gwen comprendió entonces que esa elección no estaba hecha solo para los grandes momentos, sino también para los días pequeños cansados y en los que resulta más fácil rendirse. A la mañana siguiente, Gwen hizo algo que nunca había hecho antes. Preparó el desayuno temprano, colocó 2 tazas de café sobre la mesa y se sentó a esperar a D. Cuando él salió de la habitación, la sorpresa se reflejó claramente en su rostro. Ella solo le dedicó una leve sonrisa. Sin reproches, sin explicaciones. Solo una presencia clara suficiente para decir, «Sigo aquí». D la miró durante largo rato. En ese momento entendió que hay batallas en el matrimonio que no se ganan con argumentos, sino regresando a lo más esencial, la elección. Pero las pruebas no terminaron allí. Una tarde Bassam fue hospitalizada. La noticia llegó de repente como una grieta inesperada en algo que parecía sólido. Cuando Gwen y D llegaron, Bassam estaba recostada en la cama del hospital, pálida pero con la mirada aún lúcida. Sonrió al verlos, una sonrisa débil pero familiar. Durante los días en el hospital, Gwen y D se turnaron para cuidarla. Noches largas, el sonido constante de las máquinas, el olor suave del desinfectante. Bassam hablaba menos, pero cada palabra tenía peso. Una noche, cuando solo Gwen se quedó con ella, Bassam le tomó la mano más delgada que antes, pero todavía cálida. ¿Tienes miedo?, preguntó en voz baja. Gwen guardó silencio un momento y luego asintió. Sí. Bassam sonrió. Tener miedo significa que amas lo suficiente. Gwen rompió a llorar. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo cayeron sin ruido, pero con total sinceridad. En ese instante comprendió que la reliquia no era algo que se transmitía solo en los momentos felices. Era un recordatorio para los días de desorientación, cuando uno necesita un punto de apoyo para no soltarse. Bassam superó el momento crítico, pero su salud ya no volvió a ser la misma. Al regresar a casa fue a visitar a Gwen y D. Esta vez se detuvo largo rato frente a la repisa de madera. No dijo nada, solo miró. «Están aprendiendo», dijo finalmente, «y están aprendiendo bien». El tiempo siguió avanzando despacio, pero sin concesiones. Gwen y D no se convirtieron en una pareja perfecta. Aún tenían desacuerdos, días agotadores, silencios que se prolongaban. Pero cada vez aprendían a volver no al pasado, sino a la promesa que se habían hecho. Una noche, mientras la lluvia caía tras la ventana, D acercó una silla y se sentó junto a Gwen frente a la reliquia. Permaneció en silencio durante un largo rato y luego habló despacio. «Creo que lo estamos logrando». Gwen apoyó la cabeza en su hombro. No necesitó preguntar qué era eso que estaban logrando. Ambos lo sabían. Muchos años después, cuando la casa ya estaba llena de risas infantiles, la reliquia seguía allí. La misma repisa de madera, la misma luz suave de la mañana. Pero ahora ya no era solo un símbolo del pasado. Se había convertido en testigo de las veces en que casi se soltaron,
y de las veces en que eligieron volver a tomarse de la mano. Y algún día en el futuro, cuando sea el turno de Gwen y de estar frente a unas manos más jóvenes y temblorosas, comprenderán por completo el significado de entregar, porque entonces no estarán pasando solo un objeto, sino toda una historia, la historia de un amor silencioso pero persistente, de un matrimonio imperfecto pero lo bastante profundo como para caminar juntos hasta el final del camino.